de esta manera, los varones, vamos a leer el versículo 1, las hermanas el 2, y así nos vamos alternando, y cuando lleguemos al versículo 13 nos unimos todos. Entonces vamos a comenzar los varones, ¿sí? Número 1, versículo 1 dice así: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová lo deshará en su ira, y fuego los consumirá. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus puertas dispondrás a ellas juntos. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, pues entonces ahí está la lectura de este maravilloso salmo. Volvemos a repetir, seguimos en el primer libro. Seguimos acá, ya llevamos 21, ya nada más nos faltan 20 salmos más para terminar con este primer libro. Bueno, gracias a Dios, ahí vamos. Y este salmo, el Salmo 21, le podemos llamar tiempo de regocijo y venganza. Tiempo de regocijo y venganza. En este salmo vamos a encontrar dos secciones, vamos a encontrar dos partes. La primera parte va a ir del versículo 1 al versículo 7, ahorita lo vamos a ver la estructura, y luego del 8 hasta el 13, son dos secciones. En la primera parte tiene que ver con el regocijo de las peticiones concedidas al rey David. Este salmo es un salmo de David. Entonces Dios le concede bendiciones, o mejor dicho, le concede las peticiones que él hace. Y luego del versículo 8 hasta el 13, aquí encontramos la manera como Dios actúa en venganza contra los enemigos de David. Y dice cosas de verdad muy, muy tremendas. Así es que vamos a ver esto. Vamos a ver aquí la clasificación del Salmo 21. El Salmo 21 es llamado también un salmo real porque tiene que ver con el rey, ya sea David o puede ser Dios. ¿Sí? El salmo es llamado un salmo real porque habla del rey con respecto a David o a Dios. Según la opinión común, o sea, muchos comentaristas de los salmos, según la opinión común, este salmo es la segunda parte del Salmo 20. Pareciera como que están unidos el Salmo 20 y el Salmo 21. Bueno, pareciera, formando la acción de gracias después de la derrota de los enemigos. En este salmo debemos ver a Cristo como rey. A Cristo como rey porque Él es coronado. De la misma manera como David fue coronado, pero fíjense bien, aquí coronado no de la manera como en el caso del rey, que debería ser puesto en el trono, sino coronado de una manera muy diferente. Ahorita lo vamos a ver aquí. Entonces los versículos 4, 6, 9 tienen que ver con Cristo como rey y en referencia con el Salmo 2, versículos del 6 al 9 y Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15, donde el Señor ejecuta su juicio sobre los malos. El capítulo 20 de Apocalipsis habla acerca del famoso trono blanco. ¿Y quién está en el trono blanco? Es el Señor Jesús desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Y Él va a estar juzgando a vivos y muertos, entonces va a ser una cosa así muy tremenda. Más bien ahí está juzgando a los muertos, ¿sí? Entonces, así está la situación de este salmo. Bien, ahora vamos a ver aquí
¿Cómo está el bosquejo de este salmo? Hay dos situaciones solamente aquí. Dos situaciones. Primero, el regocijo. Aquí me equivoqué. El regocijo por peticiones contestadas. Y luego la alabanza por la venganza divina. Es decir, que David también se goza por lo que Dios está haciendo a su favor, porque Dios está haciendo venganza de sus enemigos. Entonces, dos cosas vamos a ver aquí. Primero, el regocijo del rey David, y luego la venganza que ejecuta Dios. No se nos olvide de este Salmo 21. Entonces, los versículos del 1 al 7 tienen que ver con este asunto. Fijémonos en el versículo 1. Veamos versículo 1. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Pero fíjense ahí con admiración, ¿cómo se goza? Porque David está muy feliz, muy gozoso de la manera como Dios le ha respondido de una manera tan maravillosa, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí este asunto. Podemos poner la estructura de este Salmo 21, de esta manera. El gozo de las peticiones contestadas del rey David. Cuando Dios nos contesta alguna petición, alguna oración, ¿nos ponemos tristes o gozosos? Gozosos, ¿verdad? Decir, ay, gracias Dios, gracias por lo que has hecho, porque me concediste lo que te había pedido. Entonces nos ponemos muy gozosos. Entonces así está esta primera sección. Y luego aquí viene, del 8 al 13, la venganza de Dios contra sus adversarios. Ahora, aquí no solamente son los adversarios de David, sino también son los adversarios de Dios mismo. Y miren qué tremendo es, porque uno podría decir, bueno, que David tenga sus adversarios, podría ser que, pues, bueno, al fin y al cabo, como hombres, tenemos ese tipo de problemas. Pero luchar contra Dios, ponerse contra Dios, esa es otra cosa, ese es otro nivel y es otra situación más crítica. Bueno, pues es lo que vamos a ver aquí en este salmo. Fijémonos acá. Número 1. Primero, vamos a ver. Otra vez me equivoqué. El regocijo por peticiones contestadas. Dice aquí el texto, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? ¿En dónde se alegra el rey? Se alegra en el poder de Dios y se alegra en su salvación. Entonces, David estaba muy gozoso porque no olvidemos que David fue un hombre de batalla, un guerrero. Era un hombre que salía a combatir contra los enemigos de su pueblo. Los filisteos, los edomitas, los amonitas, los sirios, esos pueblos, cómo querían destruir a Israel y cómo querían apoderarse de Israel. Y entonces David siempre estuvo luchando, de tal manera que cuando David se propuso construir la casa del Señor, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios? Pues mira, David, tú no puedes. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes construir? Porque tus manos están llenas de sangre, porque él es un hombre de guerra, él es un hombre que sale al campo de batalla. Entonces le concedió el construir la casa a su hijo, a Salomón, pero no David, por esa situación. Entonces, veamos aquí el texto otra vez. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Ahora, analizando estas palabras o estos verbos, alegrar, el verbo que se utiliza en este texto es un verbo que aquí está en azul, y este verbo hebreo se traduce como alegrar, contentar, gozar, regocijarse o recrear. Entonces, David está utilizando diferentes verbos, pero para expresar el gozo tan grande que tenía por la manera como Dios le había ayudado a salir triunfante, ¿sí? Había estado pasando por momentos difíciles, había estado sufriendo por causa de enemigos. Es más, hasta los enemigos los tenía en su propia casa. No olvidemos de Absalón. Absalón, su propio hijo, se le había revelado. Imagínense que otro enemigo se le revele a uno, bueno, como sea, pero alguien de la misma casa, pues eso sí nos ponen aprietos. Y David estaba muy gozoso porque aquí había visto el poder de Dios y por eso utiliza la palabra alegrar. Y este verbo utiliza también el sinónimo de gozar, regocijarse. Y el verbo gozar que aparece aquí, que aparece con otro verbo griego, hebreo, también significa gozar, júbilo o regocijarse. Sí, y entonces David estaba
de verdad demasiado animado. Estaba con una sonrisa y con un gozo que no cabía. Recordemos que cuando David iba llevando el arca del pacto rumbo hacia Jerusalén, hasta se puso a danzar, ¿verdad? Por eso algunos dicen que hay que danzar, ¿no? Pero esa es la única vez que danzó David, por lo menos así se menciona en el Nuevo Testamento, y David estaba tan gozoso que hasta se puso a danzar. Entonces, ahora aquí, en este salmo está expresando ese gozo por ver la salvación de Dios. Ahora veamos una cosa más todavía. Ahora vamos a ver las palabras. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. En la palabra poder, en este texto, está indicando también fortaleza, refugio, fuerza, poderío, magnificencia. Es decir, que había visto cómo Dios había intervenido de una manera grandiosa en su liberación, en cómo ayudarle a salir de situaciones difíciles. Y la palabra salvación aquí también puede ser liberación, triunfo, y algunas versiones traducen victoria, porque Dios le había dado la victoria a David, y prosperidad. Entonces, el gozo de David era por la manera tan tremenda como Dios se había manifestado en él, ¿sí? Porque Dios había actuado de una manera tan grandiosa en su vida. Entonces, valió la pena la espera, las oraciones, las lágrimas, el buscar a Dios, porque ahora veía la recompensa en esa manera tan grandiosa. Bien, ahora veamos aquí. Aquí vamos a encontrar la lista de las peticiones contestadas de David. Fíjese bien. Aquí puse los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peticiones contestadas en este salmo. 8 peticiones. Número 1, le has concedido el deseo de su corazón. Lo que deseaba David, Dios se lo concedió. Número 2, no le negaste la petición de sus labios. Lo que él había expresado, Dios se lo había concedido. 3, le ha salido al encuentro. Y fíjense bien, qué bonita expresión de David. Le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Pues las bendiciones siempre son de bien. Pero lo que hace es remarcar, volver a enfatizar que esas bendiciones han sido de verdad maravillosas. Y por eso dice bendiciones de bien. Luego, número 4, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Corona de oro fino le has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. A ver si se nota bien este color. Largura de días eternamente y para siempre. No solamente la vida en el sentido terrenal, sino le dio la promesa de una vida a futuro. Él tenía la esperanza de que un día al morir iba a estar en la presencia del Señor. Luego, número 7, honra y majestad has puesto sobre él. ¿Cuál es el rey más grande que ha tenido Israel? David. Aún Salomón, teniendo toda su sabiduría y habiendo hecho el templo y grandes cosas, se quedó abajo, porque no olvidemos que Salomón se desvió del camino, ¿sí? Se desvió del camino del Señor y eso le causó serios problemas. Pero en el caso de David, no. Y por último, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. David siempre sabía que la presencia de Dios estaba con él. Entonces, esas peticiones fueron contestadas de parte de Dios hacia David. Entonces, por eso estaba feliz, por la manera como Dios le había ayudado, le había sostenido, le había fortalecido. Y esta primera parte del Salmo, precisamente por eso habla acerca del regocijo que tenía David. Fíjense bien, dice, ahora pensemos, ¿por qué nuestras peticiones no son contestadas? Ahora pensamos, si David tuvo peticiones que Dios le contestó, ¿por qué a veces Dios no nos contesta? Bueno, puede ser que Dios tenga un plan diferente, ¿eh? Recordemos que cuando oramos, la respuesta de Dios puede ser de 3 maneras.
¿Se acuerdan, verdad? Puede ser de 3 maneras. ¿Cuáles son las 3 maneras? Un sí, un no o una espera. Puede ser así. Pero a veces Dios no nos contesta. A veces Dios no nos contesta. ¿Por qué no nos contesta? Vamos a ver aquí. Vamos a ver algunas situaciones. Porque no permanecemos unidos a Jesús. Dice el Señor, porque separados de mí, salud, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si nos separamos del Señor y oramos, pues ¿cómo nos va a contestar si estamos separados de Él? Vamos a leer, por favor, Juan 15:7. ¿Alguien que sea rápido en esgrima? ¿Alguien que tenga rapidez en su Biblia? Juan 15:7. Juan 15:7. Alguien que nos lea, por favor. Entonces, ¿cuál es el requisito para que Dios conteste? Permanecer. Ahí lo está diciendo claramente. Muy bien. Número 2. Por ser incrédulos, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Porque pedimos y luego como que en la oración nos quedamos pensando, ¿y si no me contesta? ¿O si sí? ¿Y si no? Pues no puede ser. Tiene que ser de fe. Entonces vamos a ver Mateo 17, 20, 21. Mateo 17, 20, 21. A ver, alguien que nos lea también, por favor. Jesús les dijo, por vosotros poca fe, porque de cierto digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. 21. Pero este género no sale sino por oración y ayuno. Muy bien. Dice, si ustedes leen los versículos anteriores, le hacen la pregunta al Señor de por qué no habían sanado a un muchacho lunático. Y en el versículo 19 dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Pues por vuestra poca fe, o sea, no, eran incrédulos, ¿sí? Entonces, ahí estaba el problema. Bien, fíjense bien el punto número 3. Eso casi ni siquiera lo tocamos, sobre todo cuando estamos en una relación de pareja con nuestra esposa o nuestro esposo. Por problemas en el matrimonio, si tenemos problemas en el matrimonio y oramos, Dios no nos contesta. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a las mujeres de base más práctica, como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si nos echamos un pleitito en la mañana con la esposa y después oramos, va a decir el Señor, arregla tu problema con tu esposa. ¿Sí? O al revés, ¿verdad? Puede ser que llegue al revés. Entonces, aquí está una indicación muy tremenda. Vamos al número 4, por no pedir con fe. Santiago 4:2, alguien que nos lea, por favor. Santiago 4:2, por ahí cerquita. Codiciáis y no tenéis, matáis y vendéis de envidia y no padéis. No podéis. Alcanzar, combatir y lucháis, Ajá. pero no tenéis lo que deseéis, porque no pedís. Pues sí. Dice aquí Santiago, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y no pedimos porque no tenemos fe. Ahí está el problema. Ahora, por hacer oraciones egoístas, aquí mismo en Santiago 4:3, en el siguiente versículo, por favor, alguien que nos lea, el 3. Sí, ¿verdad? Decimos, Señor, súpleme mis necesidades, y ya el Señor lo suple y dice, ay, me voy a gastarlo en lo que yo quiera. Y luego la esposa se queda, pues, trae el gasto, pues ya me lo gasté. No, pues ¿cómo? Entonces, por eso es que Dios no nos contesta.
Dios actúa, bueno, Dios ya sabe cómo somos, ¿no? Entonces, por eso no nos contesta, por oraciones egoístas, por ser desobedientes. 1 de Juan 3:22. 1 de Juan 3:22. ¿Quién nos lee ahora ese texto? Dice, cualquier cosa que pidiéramos de él, guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Si guardamos sus mandamientos, fíjense bien. Ahora, número 7, por pedir fuera de la voluntad de Dios, ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 5, 14 y 15, por favor. 5, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra vida. No, 5, 14 y 15. 5. Sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien, pero si estamos en su voluntad, ¿sí? Si, Señor, mándame un Rolls Royce. No, pues, ¿cómo va a mandar eso? No, pues no, ¿verdad? No, pues eso no está en la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, hay que pedir cosas que sean en su voluntad, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver el número 8, por no ser constantes. Lucas 8, 18, 1. A veces Dios quiere que sigamos orando por alguna necesidad, pero ¿qué dice Lucas 18, 1? Lucas 18, 1, ¿alguien que nos lea también? De orar, ¿cómo? Siempre, y no desmayar, entonces constantemente. A veces Dios no nos responde inmediatamente, hay que seguir orando, por ejemplo, cuando alguien se enferma, cuando alguien está pasando por un problema difícil, seguir orando, no desmayar, ¿sí? Entonces, veamos la pregunta, ¿por qué nuestras peticiones no contestadas? Pues ahí está la situación. ¿Por qué a David sí Dios le contestó? Porque era un hombre que estaba en la voluntad de Dios, porque era un hombre de fe, porque era un hombre que constantemente estaba orando a Dios, pidiéndole porque le estaba buscando, le lloraba a Dios, le clamaba a Dios. Pues entonces ahí está la razón de por qué las peticiones que le hizo David al Señor, se las contestó. Entonces, volviendo otra vez acá, todas estas peticiones que vemos que están contestadas es precisamente por eso. Entonces, tomemos en consideración para nuestra propia vida el ejemplo de David. Él era un hombre de oración. Fíjense bien, qué cosa tan especial con David, siendo un rey, siendo un hombre tan ocupado en los problemas del país, para defenderlo, para protegerlo de los enemigos. Sin embargo, se daba tiempo para orar, ¿sí? Y hay mucha gente que dice, no, es que yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para buscar a Dios porque pues tengo tanto trabajo, tengo tantas cosas que hacer. Pues entonces, ¿cómo va a haber las bendiciones de Dios, sí? Se dice que, bueno, hubo un presidente de Egipto. Bueno, él es musulmán, pero fue un presidente de Egipto que se llamó Anwar el Sadat. Se dice que él era un hombre de oración. Bueno, siendo musulmán, pero un hombre de oración. Que aun cuando iba de viaje desde Egipto a las Naciones Unidas, y a la hora de la oración de los musulmanes, porque los musulmanes tienen cinco horas o 5 tiempos de oración, cuando él incluso iba en el avión, sacaba su alfombrita, su tapetito, fuera de su asiento y se arrodillaba para hacer sus oraciones, aún siendo el presidente. Entonces no debemos de avergonzarnos. A veces estamos en un restaurante y vamos a orar. Bueno, hay que orar pero con los ojos abiertos. ¿Cómo? ¿Sí? O hay que orar pero en el pensamiento. No, hay que orar bien, ¿sí? Que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza, que aunque esté cualquier persona muy importante o que consideremos importante, hay que orar, ¿sí? Porque eso nos identifica como hijos de Dios. Y David no tenía pena de estar orando donde sea y invitaba a su pueblo a orar. Entonces, por eso es que Dios le está contestando. Bien, vamos aquí adelante. Vamos aquí ahora aquí adelante. La clave de las peticiones
contestadas. ¿Cuál era su clave? Fíjense bien, por cuanto el rey, aquí está la clave, confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo. Confiaba en su Dios. Él no ponía la atención en su ejército. Él no ponía la atención en las armas que tenía. No ponía la atención en sus grandes valientes. Tenía un grupo de valientes, de soldados muy entregados, muy consagrados, muy dispuestos a defender al rey. Pero la clave de David era que confiaba en su Dios. Entonces, fíjense bien qué cosa tan tremenda, porque a veces nosotros desviamos la mirada. Cuando estamos orando decimos, bueno, y si Dios no me contesta, mejor voy a pedirle la ayuda a este amigo o a este hermano, y etcétera. Y no ponemos la atención en Dios. Vamos al Salmo 20, por favor. Vamos a regresar un poquito, hermanos. Vamos al Salmo 20. Y fijémonos lo que dice aquí en el versículo 7. Versículo 7. Salmo 20 y versículo 7. Eso lo vimos la semana pasada. Pero fíjense bien, lo leemos todos juntos. 27 de los Salmos. Dice así. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Es decir, la gente confía en sus recursos. La gente, bueno, aquí David está hablando del campo de batalla. En el campo de batalla se confía en el armamento, se confía en los soldados, se confía en las estrategias del general, pero dice aquí David, pero nosotros confiamos en Dios, confiamos en Dios. Y esa es la razón de por qué Dios le contestó todas esas peticiones, porque dice aquí, por cuanto el rey confía en Jehová. ¿Sí? Por favor, vayamos aquí adelante, en el Salmo 56, versículo 3. Fíjense bien qué bonito versículo. Está chiquito este texto y fíjense bien qué cosa tremenda nos dice. Salmo 56, versículo 3. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así. En el día que temo, yo en ti confío. Así, fíjense qué tremendo. En el día que temo, porque los temores nos llegan. Por la enfermedad, por los problemas económicos, por algún problema que tengamos en familia, por alguna situación que pues, de momento aparece. Y a veces nos llenamos de temor. Y dice aquí David, en el día que temo, ¿qué debo de hacer? Confiar en Dios, confiar en Dios. Sigamos leyendo el versículo 4. Ahora versículo 4, fíjense bien lo que dice. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Miren, esa es la clave de David. Era un hombre que confiaba plenamente en su Dios, ¿sí? Entonces, así debemos de ser nosotros, hermanos, de confiar plenamente en el Señor. Si ponemos a un niño en un lugar alto, por ejemplo, aquí en la banca ponemos un niño y le decimos, aviéntate para que yo te cache, como decimos, aviéntate, el niño se va a aventar. Pero si a un adulto decimos, aviéntate conmigo, no, yo no, pues me vas a tirar, ¿sí? No confiamos. El niño sí, pero uno ya de grande ya no. Y espiritualmente nos pasa lo mismo. El niño confía en Dios. Pero nosotros luego decimos, bueno, ¿y si no me ayuda el Señor? ¿Y si no me saca de este problema? Y entonces ahí está la situación. Por eso es que a veces no vemos la respuesta de Dios. Pero David sí. Entonces aquí está el gran ejemplo de David. Vamos aquí adelante. Bien, vamos a ver. Ahora veamos aquí. Dice acá el Salmo 21:3. Porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. ¿Saben a qué se está refiriendo esta frase? Bueno, vamos el Salmo 20, por eso se dice que el Salmo 20 y el Salmo 21 están muy relacionados. Porque en el Salmo 20 tiene que ver con la guerra que tuvo David contra los amonitas y los sirios. Vamos a ver aquí, fíjense bien. En 2 de Samuel capítulo 10, los amonitas
y los sirios le hacen guerra a David. Aquí está Siria, aquí en esta parte está Siria, y de este lado está Amón, o están los amonitas. Estos dos pueblos se juntaron, se unieron para ir en contra de David, de luchar contra David. Pero en el capítulo 10 resulta que David sale al campo de batalla y David tenía un guerrero, un general muy, muy valiente que se llamaba Joab, y este Joab va contra los amonitas para luchar con ellos y los vence. Y antes de dar la victoria final, llama a David para que vaya a dar, por decir así, el remate final de esa batalla. Y resulta que al rey amonita le quita la corona Joab y se la coloca sobre David. Vamos a verlo, por favor. Vamos a ver aquí. Según Samuel 12, 29 al 30, el contexto histórico. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá. Rabá era una ciudad de los amonitas. Y combatió contra ella y la tomó. Ya Joab, si ustedes leen los versículos anteriores, ya Joab ya había hecho el trabajo de luchar contra los amonitas y ya los tenía casi vencidos. 30. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, y la cual pesaba un talento de oro. Un talento pesa 34 kilos. Imagínense una corona de 34 kilos. Pues está difícil, ¿no? ¿Cómo? Pues esas son las medidas del Antiguo Testamento. El cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín. Y esa corona que era del rey de los amonitas, se la colocaron a David, ¿sí? Por eso él dice el texto, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. O sea, David estaba gozoso por la victoria que Dios le había concedido sobre los amonitas, que hasta la corona se la colocaron a él, ¿sí? Entonces aquí la corona no se refiere al día de la coronación de David, no, sino cuando salió al campo de batalla contra los amonitas, y la corona del rey amonita se la quitaron y se la pusieron a David, ¿sí? Entonces fíjense que por eso es que estaba tan gozoso David con Dios, por la manera como el Señor le había protegido, le había cuidado y le había dado estas bendiciones tan especiales. Entonces, la lucha había sido aquí. No se nota muy bien la letra, pero aquí está en este puntito el nombre de Rabá. Ahí fue la batalla y ahí estaba ese rey amonita al que le quitaron. Bueno, le dieron muerte y le quitaron la corona y se la pusieron a David, ¿sí? Entonces, fíjense qué cosa tan tremenda fue así. Bien, ahora, en un sentido teológico, este pasaje es una referencia, una referencia profética para el descendiente del rey David y su entronización, es decir, el Señor Jesucristo. La corona que está mencionando aquí, cuando dice corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, no solamente se refiere a David, sino se refiere que en el futuro un descendiente de David va a recibir su corona, y esa corona es del Señor Jesús, ¿sí? Y entonces vamos a ver aquí que dice, acá dice Filipenses 2:11, después del sacrificio. Recuerden que Filipenses 2 tiene que ver con la obra redentora del Señor Jesús, porque dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que hizo como siervo, se humilló como un siervo, y que fue hasta la muerte, y dice muerte de cruz. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios Padre? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Y luego Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre,
Rey de reyes y Señor de señores. Entonces es el que lleva la corona de David, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa tan tremenda está mencionando este salmo? Fíjense bien. Ahora, la segunda parte que va del versículo 8 hasta el 13. Ahora viene la alabanza por la venganza divina. En este versículo 13 está la adoración, el gozo de la manera como Dios ha actuado con los enemigos de David. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Ahora veamos esto. Lo que Dios hará contra sus enemigos. En este versículo, no solamente son los enemigos de David, sino fíjense bien lo que dice, porque intentaron el mal contra ti. Este pronombre ti se refiere a Dios. Es decir, los enemigos no solamente lucharon contra David, sino que lucharon contra Dios. Se pusieron, perdón por la expresión, pero se pusieron al tú por tú con Dios. ¿Y cómo ponerse con Dios? Entonces dice aquí todavía, fraguaron maquinaciones, es decir, ¿cómo poder luchar contra Dios? Esta palabra fraguar se utiliza mucho en la construcción porque el yeso cuando se le echa el agua, el yeso, ¿verdad, Chicho? Cuando el yeso se le echa agua, ¿qué pasa? ¿Qué se dice? Se está fraguando. Es decir, se está haciendo masa, se está solidificando para después empezar a aplanar. Entonces aquí, el fraguar, es decir, estaban maquinando, estaban haciendo cosas, pero para estar en contra de Dios. ¿Y quién puede salir victorioso contra Dios? Pues nadie. Pero esta gente que no razonaba, se pusieron en contra de Dios. Entonces, ahora fíjense bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son las acciones de Dios? Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Dios los va a alcanzar. Dios los va a alcanzar tarde o temprano. No importa dónde esté, Dios los va a alcanzar. Fíjense bien qué cosa tan sorprendente, ¿sí? La segunda cosa es que dice aquí, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. La segunda acción de Dios. Luego aquí mismo dice, Jehová los deshará en su ira, los va a destruir. Y también acá dice, y fuego los consumirá. Más adelante, versículo 10, su fruto destruirás de la tierra, es decir, sus cosechas, porque en ese tiempo la cosecha era muy importante, sus cosechas se van a venir abajo. Y todavía hasta sus hijos y su descendencia de entre los hijos de los hombres, Dios los va a destruir a sus propios hijos. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 7 de Josué, cuando Acán tomó las cosas prohibidas de Jericó, recuerdan que tomó 3 cosas? A ver, pregunta bíblica, ¿cuáles fueron las 3 cosas que tomó Acán de Jericó? ¿Un manto babilónico? 300 piezas de plata y un lingote de oro. 3 cosas. Y fue corriendo, las escondió debajo de su tienda y pensó que no había pasado nada. Pues resulta que los israelitas perdieron una batalla, la batalla contra Jai, y tuvieron que buscar quién era el culpable de la pérdida de esa batalla. Encontraron a Acán, pero no ejecutaron solamente a Acán, ejecutaron a toda su familia, Fíjense bien qué triste fue esa situación. Su familia, su esposa, sus hijos, sufrieron las consecuencias de ese pecado de Acán. Entonces acá está diciendo algo parecido. No solamente va a destruir sus campos, sino también va a destruir a sus hijos, a aquellos que se oponen. Entonces, ¿qué cosa tan tremenda es cuando uno se pone en contra de Dios? Porque no solamente es uno mismo, sino afectamos a nuestra propia familia. Y aquí en el versículo 12 dice, tú los pondrás en fuga. Los echará a correr. Se echarán a correr, pero aunque se echen a correr, Dios los va a alcanzar. Su mano los va a alcanzar. ¿Quién se puede escapar de Dios? Nadie. El Salmo 139 dice, aunque subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si fuera al Seol, ahí estás tú.
Nadie puede escaparse de Dios. Donde quiera que vayamos, ahí está Dios. A veces, uno de niño, cuando era uno niño, uno se escapaba de la mamá o del papá y se escondía debajo de la cama o debajo de la mesa, como pensando que ya no nos iban a descubrir. Y a veces pensamos lo mismo como adultos. Si yo me voy lejos, ya Dios no me va a alcanzar. No, pues, recordemos que Jonás se quiso escapar. Y una ballena que dice, a ver, Jonásito, vente para acá. Y que lo saca de ahí, ¿verdad? Entonces, nadie puede escaparse de Dios. Y qué triste es estar luchando contra Dios. Fíjense bien. Ahora, veamos lo que dice Proverbios 21:30. Vamos a leer este texto, hermanos, todos juntos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Proverbios 21:30. Fíjense bien. ¿Quién va a ponerse contra Dios? El creador de todo el universo. ¿Quién va a poder? Pero hay hombres que se oponen a Dios. No, yo no creo en Dios. Ni me hables de Dios. Fíjense bien, así hay gente, ¿sí? No, ni me hables de tu religión. Así dicen, no. Mira, invítame a la cantina, pero a tu iglesia nunca. Y qué feo. Porque no sabe lo que se está perdiendo o lo que se está oponiendo. Entonces aquí está el texto, ¿sí? No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Bien, ahora veamos estas cosas. Dios ejecuta su venganza a su debido tiempo contra aquellos que se rebelan contra Él. Ahora, a su debido tiempo, porque Dios da tiempo para el arrepentimiento. Dios es paciente y les da, a veces uno dice, ¿y por qué esta gente es bien mala y bien fea y anda muy campante? Bueno, porque Dios les está dando tiempo para arrepentirse. Pueden pasar 5 años, 10 años, 20 años, pero Dios les está dando tiempo. Para el Señor no le afecta nada el tiempo. Pero al final, si no se arrepienten, los va a alcanzar. 2, Dios protege, ahora fíjense bien, Dios protege y defiende de los hombres malignos que atacan a sus siervos. En este caso, ahora nosotros, Dios nos defiende. Nos pueden hacer daño por un tiempo, pero Dios tarde o temprano les va a salir al encuentro. 3, Dios da el pago merecido a todos aquellos que lastiman y hacen sufrir a los hijos de Dios. ¿Sí? Les va a hacer sufrir. ¿Sí? Así es que a veces como que la gente se ríe burlándose de nuestra fe, de que somos cristianos o de que somos tranquilos y que no les echamos pleito, pero no, cuando les salga a Dios, eso es otra cosa. Y número 4, Dios no olvida las ofensas que se hacen contra Él y contra los que Él ama. Si alguien allá afuera a usted lo ofende por su fe, por ser cristianos, miren, ni se preocupen, ni le haga caso. Pero tarde o temprano Dios le va a salir al encuentro, porque a Dios no se le olvida eso. Por ejemplo, pensemos nosotros humanamente, si alguien ofende a alguno de nuestros hijos, pues nosotros les decimos, a ver, ¿qué se trae usted? Porque salimos a defender a nuestros hijos. Ahora, Dios es mucho más tremendo, más grandioso, y Él también nos va a cuidar. Y terminamos, hermanos, fíjense bien, acá está. Leamos este texto, hermanos, por favor. ¿Qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Miren qué tremendo, ¿sí? Qué bendición. Entonces, la primera parte de este salmo es de gozo por las peticiones que Dios le concede al rey. Y la segunda parte por la venganza que Dios ejecuta contra sus enemigos y los enemigos de David, ¿sí? Porque Dios tarde o temprano le dio la victoria al rey David, como también nos las da a nosotros. Y aquí está un texto con una promesa muy grandiosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios nos defiende, ¿sí? Así es que si tenemos vecinos que son feos, porque hay vecinos feos, hay vecinos que son tremendos, ¿sí? ¿Sí? Uno luego pone sus cantos cristianos y a ellos luego ponen su musicota, ¿sí? De Alex Lora y le suben a todo volumen.
a todo volumen para que uno no escuche sus cantos. Pero miren, Dios nos defiende, ¿sí? Muy bien. ¿Qué aprendemos de esta lección? ¿Qué aprendemos de este salmo, hermanos? ¿Qué aprendemos?